Arquidiálogos. Un espacio para compartir, interactuar y repensar arquitectura. Invitados y temas relevantes, arquitectas, ganadores de Bienal, jóvenes arquitectos, galardonados, proyectos públicos y privados. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los que nos están acompañando en este otro Arquidiálogo. Hoy estamos pues congratulados de tener aquí a un grupo de arquitectos, arquitectos y arquitectas, quienes han ganado el concurso nacional de arquitectura que convocó la Federación de Colegios de Arquitectos y también el IMUBI, que es el Instituto Municipal de Vivienda de Celaya. Hizo bien a convocar un concurso de vivienda asequible, lo cual ahorita nos van a platicar un poco sobre todo el proceso y también para saber que ellos cómo entendieron y cómo concibieron lo que es una vivienda asequible para poder ganar el primer lugar de este concurso. Este concurso es el concurso nacional de propuesta de diseño arquitectónico para el prototipo de vivienda asequible en Los Pirules, en Celaya, Guanajuato. Con nosotros se encuentra el equipo ganador, quienes estaré presentando en este momento. Se conforma por la arquitecta Daniela Sánchez Pérez. Ella es arquitecta por la Universidad La Salle de la Ciudad de México, con un diplomado de diseño en espacios efímeros. Actualmente estudia la maestría en gerencia de proyectos inmobiliarios en la Universidad La Salle. Mariana Estrada González, arquitecta por la Universidad La Salle de México, se desarrolla actualmente en el campo relacionado al mundo del arte, museología y museografía contemporánea. Ricardo Ruiz González, arquitecto por la Universidad La Salle de México. Lucía Martín López, doctor en arquitectura por la Universidad Politécnica de Madrid, profesora investigadora en el Tecnológico de Monterrey. Ha expuesto sus investigaciones sobre vivienda en la Expo Milán 2015, en el Pabellón Virtual de España, en la 16ª Bienal de Arquitectura de Venecia y en la sección de universidades de la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito 2020. José Muñoz Villeres, maestro en diseño arquitectónico por la Universidad de Columbia en Nueva York, arquitecto por La Salle de la Ciudad de México, se enfoca en la práctica contemporánea de arquitectura y urbanismo. Y Luis Guillar Benítez, arquitecto por la Universidad de las Américas Puebla, de la UCLAP. Del 2014 al 2016 integró el equipo de escritores de la revista virtual Arquitectura de Paisaje Landscape Architects. Desde el 2016 es asesor de la Oficina de Administración del Medio Ambiente dedicada a la consultoría ambiental y laboral. Actualmente estudia la carrera de Psicología en la FES Iztacala de la UNAM y la especialidad de Restauración Ecosistémica en la Universidad del Medio Ambiente. Ellos conforman el equipo ganador y pues bueno, los dejo también que ellos nos cuenten un poco de cómo se conocieron, cómo fue que estando en diversos, también en otro país, en varias universidades, egresados, decidieron entrar a este concurso, cómo se conocieron y pues vayan platicándonos también sobre esta gran experiencia que han tenido, ¿no? Adelante. Perfecto, mi querido Alejandro. Pues antes que nada, muchísimas gracias por el espacio aquí en el programa de Arquidiálogos. Queríamos comenzar agradeciendo a la directora del CAMSA, a la arquitecta Ana Itzel López, por darnos igualmente junto contigo esta oportunidad. Por supuesto que queremos agradecer al arquitecto Marco Vergara, el presidente del Colegio de Arquitectos, igualmente al arquitecto José Luis Cortés, a la arquitecta Mariana Flores, a los arquitectos Brock y Moneo, al arquitecto Ismael Pérez y al ingeniero Enrique Miranda, porque al fin y al cabo ellos fueron aquellos que nos seleccionaron o fuimos de alguna forma seleccionados pues, como primer lugar, ¿no? en este concurso. Entonces queríamos comenzar por ahí. Si te parece bien, podemos continuar con cómo conformamos el equipo. Básicamente, todos nosotros hemos colaborado tanto en el área académica como en el área profesional a través de muchos años.
somos un equipo de arquitectos que se aglutina dependiendo de las oportunidades profesionales que hemos tenido. Básicamente esa es la forma en la cual nos conocimos, nos conformamos, y también somos un equipo de arquitectos muy interesados en la participación activa en concursos tanto nacionales como internacionales, y también nos interesa mucho la tipología de vivienda. Entonces, una vez que recibimos por parte de un correo del colegio que había esta oportunidad de este concurso nacional abierto, pues nos reunimos, platicamos y decidimos colaborar. Así es, mi querido Alejandro, el cómo comenzó toda esta experiencia. Pues muy bien, y bueno, también me gustaría que nos platicaran antes de que sigan con el proceso, con la experiencia y cómo fueron atacándolo. El tema principal que desde la UIA ya bien comentaba el arquitecto Marco Vergara, presidente de la Federación, que es el tema que nos convoca, que por el marco de la 111 Asamblea de la Federación de Colegios de Arquitectos hizo bien a hacer este concurso sobre vivienda asequible. ¿Cómo conciben ustedes, cómo entendieron la vivienda asequible, ¿no? Desde dónde, cómo también estando una integrante en otro país, cómo también es importante o es un tema relevante, ¿no? ¿Cómo fue y cómo fueron las primeras reuniones de ustedes para llegar y entender la vivienda asequible? Lucía, ¿te gustaría participar? Hola, buenos días. La verdad es que el inicio fue atendiendo a la bibliografía, digamos, de vivienda asequible de la ONU, ¿no? Como las definiciones más estándar. Y bueno, partiendo un poco de esa parte, quisimos darle una vuelta más a esta idea y tratar de buscar viviendas que no solamente fueran accesibles a todos los niveles económicos y espaciales, ¿no? Sino que también pues, fueran polivalentes, es otra cosa que trabajamos mucho, que tuvieran también perspectiva de género, tuviéramos una visión relacionada con lo biofílico, lo natural, la naturaleza. Entonces, partiendo de la idea estándar de vivienda asequible, quisimos darle una vuelta más para que nuestro proyecto tuviera más interés, ¿no? Fuera más positivo. ¿Algún otro complemento de algún otro integrante? ¿Cómo fueron justo estas primeras charlas? ¿A qué llegaron para poder empezar a echar las primeras líneas o primeros trazos, ¿no? De mi parte, que es más el tema de diseño de exteriores, el tema de paisaje, creo que fue muy interesante en el momento en el que empezamos, como tú mencionas, estas pláticas o esta intervención en el sitio, ya con una arquitectura un poco avanzada. Fue muy interesante ver cómo desde el primer momento la proyección o la intención de esta vivienda asequible no era solamente enfocarse por así decirlo, al cascarón, a la vivienda, al espacio cerrado por 4 paredes, una losa, un techo, sino también pensar qué pasaba con el usuario, como menciona Lucía, con el concepto de biofilia, pero también qué pasaba en sus recorridos en el día a día, ¿no? Con la familia o el trabajador o el profesionista que sale a las 8 de la mañana, regresa a las 10 de la noche, si es un arquitecto o un ingeniero, qué pasa con los niños cuando regresan de la escuela, ¿no? Todos esos recorridos, pensar que muchas veces en general, no solamente en México, sino en muchos países, no solamente tampoco del continente americano, sino también de otros continentes, no ni mencionamos que la vivienda asequible tiene que ver y está 100% relacionada con el diseño del espacio exterior, el espacio urbano, ¿no? Muchas veces
que es, lo vemos en distintos experimentos aquí en el país, es lo que provoca que muchos conjuntos habitacionales pues queden abandonados o no sean realmente fructíferos, no sean exitosos. Entonces creo que también eso fue súper interesante, que desde el primer minuto los arquitectos y nosotros en conjunto estuvimos de acuerdo en que una vivienda asequible dependía también en un gran porcentaje de qué pasaba en su exterior. Claro, por supuesto. Y ahora, que también viene muy al tema, hay una pregunta en Facebook que dice, ¿consideran que la pandemia modificó la forma de concebir y diseñar la vivienda asequible? Justo lo que hablabas, ¿no? También de los espacios abiertos, de lo que es el espacio público, que puede también ser el espacio vinculante entre los privados. ¿Cómo la pandemia también ahora o bueno, el diseño post-pandémico también interviene y entonces cómo ahora llegaron a una conclusión, que creo que fue parte por la que han ganado, que tiene que ver también con esto, ¿no? No sé qué has comentar, Mariana. Sí, justamente creo que parte del diseño fue tener esta visión de qué pasa ahora que pues tienes como más tiempo en tu casa y permaneces ahí pues mucho más, un periodo mucho más largo, en donde los espacios sí tienen que tener como esta flexibilidad y tener poder esa capacidad de cambiar y transformarse, ya sea en un espacio de trabajo o un espacio pues a lo mejor de un taller, ¿no? Esa flexibilidad que tienen los espacios fue también parte esencial del diseño y por eso lo pensábamos mucho como una célula que va cambiando. Ujú. No, pues padrísimo. ¿Algún otro como comentario sobre la vivienda asequible antes de pasar al proceso de diseño? Sí, Alejandro, a mí me gustaría complementar un poco más. Bueno, como podremos estar viendo ahorita que todos estamos conectados a distancia, en el proceso del concurso se hizo de la misma forma. Muchos de nosotros estábamos en diferentes lugares y por supuesto que todos valoramos cada vez más el poder tener un espacio especial o diferente de nuestra unidad de vivienda que pudiéramos nosotros transformar de una forma muy particular dependiendo de nuestras necesidades. De la misma forma, dentro de los lineamientos del concurso, se hablaba precisamente de esta flexibilidad de la vivienda y este potencial de poder ubicar espacios productivos dentro de ella. Entonces, dentro de este proceso, como ya lo mencionó muy bien la arquitecta Mariana, decidimos asegurarnos que la propuesta fuera lo suficientemente flexible para poder asegurarnos que el habitante pudiera apropiarse de sus propios espacios, configurarlos y diseñarlos dependiendo de sus necesidades. Y precisamente de todas estas conclusiones, Alejandro, viene nuestro título, que se llama Un hogar, mil historias, precisamente, ¿no? Porque al final buscábamos que cada habitante o cada familia o cada grupo pudiera utilizar, gozar, disfrutar y aprovechar su unidad de vivienda de forma diferente. Suena hasta poético, ¿no? El nombre. La poesía es parte de nuestro ADN, mi querido Alex. Sí, sí, se entiende muy bien. Oye, cuando empezaron, entonces, o sea, ya hablando un poco del proceso, ¿cómo fue también, que es parte de lo que ya hablabas, ¿no? También estar a distancia, en no estar haciendo trazos en conjunto, una maqueta, materializarlo y que ahora la arquitectura está haciendo también un poco de que esta hiperconectividad que tenemos que tener ahora y que estamos totalmente conectados y que ahora es nuestra manera de trabajar. Que también lo plasmaron en su proyecto, ¿no? Pero cómo empezaron a hacer estos primeros avances ya, pláticas y charlas todos a distancia. ¿Cómo ha sido también este trabajo? ¿Cómo lo han visto? ¿A alguien le gustaría participar? ¿Quieren que comente yo? ¿Les parece? No sé, es que
Sí, bueno, yo pongo mi parte y ya todos los demás igual abonarán, pero pues básicamente, Alejandro, como ya nos conocemos muy bien y hemos trabajado muchísimo tiempo, el proceso fue sumamente natural, sumamente equilibrado, y lo primero que hacemos, como ya lo mencionó la arquitecta, la doctora Lucía, fue pues hacer una investigación. Yo creo que esto aplica para una comisión en particular o para un concurso, ya sea nacional e internacional, de cualquier tipología. Entonces, lo primero que hicimos fue empaparnos del tema y revisar, antes de comenzar con cualquier croquis, cualquier dibujo, con cualquier propuesta, lo que hacemos es una serie de presentaciones internas para poder revisar todo aquello que fuera posible dentro del tema y de alguna forma tener una serie de bases y conclusiones de aquello que nos parecía sumamente relevante de poder tomar prestado y traer sobre nuestra propuesta. Y una vez que todos estábamos de acuerdo en la agenda de diseño que queríamos proponer, entonces ya comenzamos a revisar, pues más que nada, los 60 metros cuadrados y cómo podíamos construir una estrategia de diseño que pudiera ser de alguna forma replicable y al final pues constituir una masa mucho más atractiva y altamente operativa. Entonces, pues por ahí comenzamos, y si quieres pues ya le dejo la palabra al resto del equipo para que pues cada quien dé su punto de vista de cómo lo vivió, ¿no? Bueno, yo creo que es un proceso también muy enriquecedor, ¿no? Porque al estar en varios lugares, bueno, en este caso Lucía, que es como la que está más lejana a nosotros, tiene una perspectiva también diferente de cómo se vive la vivienda allá. Entonces también esos puntos de vista creo que son bastante enriquecedores. Y bueno, aparte cada quien tiene ya como una línea tanto de diseño y también de pues de estudio, en este caso Luis también, que es como muy acercado a este tema exterior y ambiental de paisaje, que también pues nutren bastante bien el equipo, ¿no? Sí, aquí hay otra pregunta para ir siguiendo como la charla, ¿eh? Traten de también interrumpir, no hay que pedir la palabra. Entonces, adelante. Dice, ¿qué elementos de diseño son los que le otorgan a su propuesta esta cualidad de flexible? Justo de lo que hablaba, ¿no? Dejando un poco más a que el usuario pueda ir modificando y haciendo sus propios espacios dependiendo de sus actividades cotidianas, ¿no? ¿Cómo, cómo fueron aterrizando a que esa tenía que ser la propuesta? Eh, si gusta, Ricardo, comentarnos. Sí, claro, pues en realidad, eh, bueno, con el estudio de todo el equipo, se empieza a ver que, claro, el modular un poco todo el proyecto, en cierto sentido, nos ayuda a dar esta flexibilidad hasta cierto punto, para que las mismas habitaciones puedan ir cambiando, depende pues, de lo que el usuario requiera en ese sentido. Y luego existen estas como células comodines, como en las orillas, en los costados, que ayudan también a que el usuario pueda tener un extra en el proyecto. Entonces, creo que se vuelve muy interesante desde ese punto, como los usuarios se apropian pues de la vivienda, ¿no? Que eso es lo que sucede, pero es muy interesante. Buenísimo. Oigan, pues si quieren presentar, vamos poniendo algunas de las imágenes, tienen alguna presentación o láminas que quieran irnos como platicando también o proceso de diseño. Creo que levantaste la mano, ¿verdad, Luis?
Sí, perdón. Quería complementar un poco el comentario de Ricardo en el tema de esta pregunta que hacen en el Facebook de flexibilidad. También en el tema de paisajismo, de urbanismo, se pensó en eso. En este caso me vino a la mente mucho la paleta vegetal que seleccionamos, que intenta reproducir lo que eran los matorrales xerófilos de la zona de esta parte de Celaya y sobre todo la intención de que estos espacios fueran flexibles no solamente en sus actividades, en su programa arquitectónico de exteriores, sino también en las especies vegetales. La línea de diseño de paisaje que se ha propuesto para este concurso y es un poco lo que nosotros traemos de fondo, es que la vegetación tenga que crecer como tenga que crecer, que mantenga su forma natural, no tener los clásicos arbustos hechos bolita, los setos de especies, de una sola especie, todos alineados, haciendo formas geométricas, sino que fuera lo más natural posible. Y en ese sentido, el concepto de flexibilidad se relaciona en el punto de que la vegetación también, como lo mencionaba Ricardo, si bien el usuario se va apropiando del espacio, la vegetación también se apropia del espacio y te va generando áreas privadas en exteriores, jardines contemplativos, áreas de bosque, áreas de estar, áreas de recorrido también, siempre en conjunto con esta flexibilidad y el usuario que mencionaba Ricardo, ¿no? Entonces creo que este concepto que preguntan qué elementos de diseño son los que nos hacen flexible la propuesta, consideramos que en esta oportunidad también la vegetación contribuye a eso. Justo también, o sea, entendiéndolo como ya, o sea, tu comentario y analizándolo, es también el prototipo de vivienda que se hacía replicable, los mismos cuartitos de dos por dos, era lo mismo con la vegetación, ¿no? O sea, que tenían que tener una forma y que los jardineros tenían que llegar y darle la forma del globito o del pinito, o sea, justo también como que o sea, tiene ese diálogo la biofilia que también hablaba Lucía, ¿no? Adelante, Lucía. Sí, a mí me gustaría un poco abonar lo que estaba hablando Ricardo, ¿no? De este tema del módulo, que efectivamente el módulo va desde el ladrillo que repetimos en todo el proyecto hasta que construye un bloque, se va escalando y entonces llega a ser el módulo de vivienda, se escala es la vivienda, se escala es el bloque, ¿no? Y entonces vamos repitiendo, siempre tenemos ese módulo, ¿no? Que va módulo, célula, bloque, paisaje, ¿no? Entonces creo que esa idea como fractal o escalar, ¿no? Creo que es interesante y un poquito como para especificar más este tema de la flexibilidad, estos módulos de los que hablaba Ricardo son unos espacios, unas células de 10 metros cuadrados que miden 3,2 por 3,2 metros y la cualidad que los hace flexibles es que son polivalentes, es decir, todos estas células que se repiten formando la planta de 60 metros cuadrados tienen las mismas características, tienen los mismos tamaños, el mismo tipo de iluminación, una accesibilidad parecida. Entonces, cada célula puede valer para cualquier cosa, es decir, en un momento es recámara, si más adelante ya no necesitamos que se use como recámara y queremos que se use como un estudio o queremos volver a que se a recámara de nuevo, se puede hacer porque son unos espacios que son polivalentes y se puede intercambiar fácilmente el uso. Está padrísimo cómo llegaron a esa definición. Estaría padre también tener algunas imágenes, a ver si alguien pudiera ir compartiendo, porque está habilitado para compartir y que nos vayan platicando. Mientras les digo, les mandan saludos el arquitecto Efraín desde Chiapas, el arquitecto Mones les manda felicitaciones. A ver, muchas gracias. Adelante. Pues les comentamos, básicamente tomamos toda la información que se presentó en las 3 láminas y pues de alguna forma la repartimos en una serie de slides para que pudiera ser muy sencillo el poder platicarlos de nuestra propuesta. Algo que es muy importante comunicar es que el proceso de diseño
que siempre se ha tenido, tanto en este proyecto como en proyectos en general, es un proyecto no lineal. Es decir, lo que estamos viendo ahorita, obviamente, son las conclusiones de una serie pues de ideas y de debates que se tienen de forma interna, y al final pues se genera de una forma muy ordenada para poder ser muy claros ante el jurado. Entonces, en paralelo de que ahorita, aunque empecemos por la lámina que habla del paisaje urbano, porque nuestras láminas fueron ordenadas primero con un paisaje urbano, luego el paisaje arquitectónico y finalmente el paisaje doméstico, para, como comentaba Lucía, ir básicamente del conjunto, del contexto, hacia ya el módulo de vivienda. En paralelo a la información que están viendo ahorita, que habla del paisaje urbano, nosotros por supuesto que estábamos refinando y construyendo la propuesta del bloque en específico de vivienda. Pero para ordenarnos e ir conforme se comunicó la información en las láminas, esta tiene que ver con las intenciones y estrategias de diseño a nivel urbano. Entonces, para aquellos que no están familiarizados con el concurso, se nos dio un lote, una poligonal, que si mal no recuerdo de una hectárea, 10,000 metros cuadrados, con una geometría muy irregular. De entrada, el concurso daba un sembrado, unos rectángulos de desplante donde se pensaba que ahí tendría que ir de alguna forma los bloques de vivienda. Al final, después de una serie de preguntas y respuestas con los organizadores, se deja libre esta oportunidad tanto de la geometría como de la posición de los bloques de vivienda. Entonces, básicamente, mi querido Alejandro, el proceso fue de la siguiente forma. Nosotros teníamos que acomodar un número de viviendas, que en este caso eran 104. Si lo dividíamos entre bloques, pues nos daban a 26 viviendas por bloque. Arrancamos por ahí. Y una vez que trabajamos con el diseño del bloque, que eso lo vamos a ver en las láminas posteriores, construimos una propuesta para poder sembrar los bloques de vivienda, pero a través de una estrategia de franjas, como se puede ver en el primer diagrama de arriba a la izquierda. Entonces teníamos toda una franja, que es la que está en la parte norte y norponiente, donde construíamos a través de la vegetación y de programas urbanos, y básicamente áreas para la recreación y áreas para la construcción del tejido social, una zona de buffer que posteriormente íbamos a colocar los módulos o los bloques de vivienda, que es la franja del medio, y finalmente rematábamos con la franja de estacionamiento, que igualmente era una condicionante de diseño para nuestro proceso. Entonces, así comenzó todo. Me sigo con las primeras tres y luego algún otro miembro del equipo podrá comentar. La imagen 2 es el estacionamiento. Algo que igualmente nos parecía pertinente era el asegurarnos que el cajón de estacionamiento para cada bloque estuviera lo más cercano posible, hasta por un aspecto de accesibilidad. Y así es como se repartió en la parte sur todo este zigzagueo de cajones de estacionamiento que nos pareció bastante óptimo en su operación. Y la lámina del diagrama de arriba a la derecha es esta propuesta en la cual nuestros marcos, que acaban siendo el bloque de vivienda, empiezan a alinearse y acomodarse de una forma igualmente irregular, pero con mucha intención de diseño, para no tener un frente total al norte y un frente total al sur, sino estas condicionantes ayudan a tener dos orientaciones o diferentes orientaciones por bloque. Entonces, hasta ahí me quedo y le cedo la palabra a algún otro miembro del equipo. Hola, no se escucha. No sé quién esté hablando ahorita, pero...
Creo que también por ahí, ¿cuál fue la parte más compleja de adaptar la propuesta al contexto urbano? Creo que en ese sentido, pues creo que fue complejo porque hicimos un estudio bastante extenso para poder darnos cuenta, pues como a nivel socioeconómico, el nivel social, como varias características que nos afectaban en ese aspecto, también para poder adaptarnos bien y que no se saliera en cuanto a esos temas. Y creo que lo más complejo también fue por algunas avenidas que se descontinúan, y nosotros queríamos no alejarnos de la traza urbana, sino también un poco adaptarnos a esa traza urbana. Entonces creo que eso fue lo más complejo, el podernos adaptar como tal en cuanto a la traza y en cuanto a todas las características que tiene la demografía del sitio. Claro, que nace la pregunta es la arquitecta Jacqueline, miembro del Colegio de Arquitectos de ahí de Celaya. Justo me tocó también conocer cómo hay en Celaya muchas calles, como ya bien dices, bien comentas, como que no siguen, ¿no? O sea, como que las cuadras las interrumpen. Son discontinuas. Y un poco también como los riesgos geográficos que estuvimos estudiando, si no me recuerdo igual, lo estudiamos en ese aspecto, y por ahí hay canales que se inundaban en ciertos puntos del año, y había como estos riesgos para el mismo proyecto. Entonces nos iban haciéndonos adaptar en ese aspecto. ¿Y cómo son las fronteras? Quitaron, o sea, está bardeado, no hay reja, no hay muros, o sea, es completamente permeable. ¿Cómo está justo integrado, o sea, peatonalmente, y la accesibilidad horizontal durante todo el conjunto? Pues lateralmente intentamos igual con estas jardineras ayudarnos para en un futuro utópico se pudiese abrir. Obviamente hasta el momento, al ser un terreno obviamente privado, era un poco complejo poder dar ese aspecto, pero sí se dejó como estas jardineras a los laterales para poderse abrir hacia estas calles discontinuas que hasta el momento pues están un poco desordenadas en el punto, ¿no? En el sitio como tal. Pues está bueno haber trabajado con la vegetación. Justo, Luis, ¿quieres comentar algo? Sí, muchísimas gracias. En la parte de paisaje que también es seguir un poco con los diagramas que tenemos en pantalla. Justo comentabas, ¿no? El tema de las circulaciones, cómo se manejó. En concreto, propusimos dos tipos de circulaciones. Una mucho más funcional. Estas circulaciones se pueden ver en el diagrama de la esquina inferior izquierda. Tenemos dos tipos de circulaciones. Las que son más funcionales, que responden a tapetes con ladrillos o con la misma materialidad que tienen los edificios, con estos ladrillos, cara piedra y demás que se manejó para las fachadas y sistema constructivo de los edificios de la vivienda. Y el otro sistema de circulaciones que son más recorridos, más andadores, un trayecto mucho más libre que va uniendo todos los edificios, pero también los espacios exteriores. Esto creemos que, aunado con lo que ya habíamos mencionado en las intervenciones pasadas, es una forma de integrar y de adaptarse al contexto, no solamente dentro del conjunto, sino también al urbano, en el sentido otra vez de que hacemos partícipes a las personas de los espacios exteriores, y por lo tanto creemos que así es como se apropian de los mismos, y tendríamos mucho más cuidado con esos espacios, ¿no? Una mejor familiarización con lo que es el espacio exterior. Aunado a eso, ¿no? La parte de adaptación en tema de urbanística y de paisaje dentro del conjunto, creo que jugó un papel importante para integrar
toda la franja de estacionamiento hacia lo que es la vivencia de los edificios, de las viviendas en sí, no solamente como un espacio, por así decirlo, residual, en el sentido de que si no tienes coche, pues no aprecias el estacionamiento, sino también sino más bien como un espacio que juega un papel muy importante en el desarrollo del espacio exterior del conjunto y por lo tanto debía de contemplarse como esta preponderancia para poder integrarlo al paisaje. En ese sentido, se sugirió que el estacionamiento, ya sea que lo vieras de adentro para afuera o desde las viviendas, es decir, de afuera para adentro del estacionamiento, tuviéramos remates visuales verdes, remates macizos vegetales que se lograron con árboles frutales de la zona, como pueden ser el mamey, como pueden ser los guayabos, como pueden ser las moras, que se dan bastante bien en la zona de Celaya, y por lo tanto tener experiencia no solamente de vegetación, sino también de colores, de floraciones, de aromas incluso, y de la mano con visitantes de insectos, aves y otros elementos de la fauna de la zona que se van aprovechando de estos árboles frutales. No, pues buenísimo, se ve que hicieron un buen estudio también de la vegetación de la zona, ¿no? Digo, el concurso principalmente es un prototipo de vivienda, ¿no? El prototipo, ya hablando de la vivienda unifamiliar, del elemento construido, que es flexible, ya lo platicaron, pero aquí vemos como 4 elementos repetitivos o que parecen ser repetitivos. ¿Estos son iguales? O sea, son 4 edificios completamente iguales. O tienen algunas diferencias entre ellos, o sea, o este es el edificio de vivienda prototipo que proponen, aunque los espacios interiores sean ya flexibles, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Alguien desea participar? Pues parte de esta propuesta era crear el módulo y un módulo de vivienda que contuviera cierta cantidad de viviendas. Entonces, como lo bien decíamos, ellos nos pedían 104 viviendas, pero solo un edificio, y que este edificio se pudiera repetir a todo lo largo del terreno. Nosotros, al hacerlo polivalente en los espacios, ayudamos a que cada uno de los edificios tengan algún cambio, ya sea en su fachada, en las esquinas, en mayor parte, porque son los espacios que tú puedes tener como comodines, donde los puedes mantener abiertos, los puedes tener cerrados, tener una zona de trabajo, una zona de vegetación, ya dependiendo de cada uno de los usuarios, y eso va a transformar las fachadas mismas de cada uno de los edificios. Mientras se planteó como un edificio base que después se va a ir transformando según el usuario. Correctísimo, así es. Ok, sí, pero se ve, ¿cómo llegaron a este emplazamiento de estos 4 edificios? Pues ahí les diríamos, Alejandro, que si ustedes observan, la poligonal que nos dieron es sumamente irregular. Entonces, hicimos una serie de iteraciones y de opciones para ver cómo podríamos acomodar esta huella, que es básicamente un marco. Entonces, si pueden observar, el marco de arriba a la derecha, que es el nororiente, está alineado a una de los polígonos de colindancia. Luego, el siguiente bloque está alineado a un polígono que está en la parte de abajo. El último bloque está alineado igualmente a la parte del polígono más sur. Y el tercero, de arriba para la izquierda, fue libre. Entonces, lo que intentamos era darle orden dentro de la complejidad que traía la propia poligonal general, a través pues, de este emplazamiento, y que también tuviéramos múltiples fachadas, ¿no? Que realmente tú pudieras tener vistas hacia varias fachadas, tanto del propio objeto arquitectónico como de su conjunto. También parte de este emplazamiento se ve afectado, por decirlo, en que teníamos restricciones. ¿Cuáles eran? Tener 4 metros en toda la poligonal
para que no podíamos tocar. Y dentro de los reglamentos de Celaya piden que los edificios de cierta altura tengan distancias entre ellos que nos ayudaron también a colocar la posición de cada uno de los edificios. Y creo que lo atractivo también de la posición es las orientaciones y la generación de sombras a partir del asoleamiento que se tiene, porque tenemos como una serie de jardineras, ¿no? Que también van alterando las fachadas en cada uno de los edificios y también haciendo atractivo esta separación entre cada edificio. Pues tenemos un programa arquitectónico a nivel urbano en donde se pueden encontrar, no sé, canchas de fútbol, donde hay senderos para caminar, en donde hay espacios para juegos o espacios recreativos. Entonces las separaciones, al ser diferentes, también tienen como esa posibilidad de transformar el espacio exterior. ¿Cuál es este programa de arquitectura pública? O sea, en cuanto que ya hablábamos, o sea, si la vivienda es flexible, si bien los espacios interiores, cada quien dependiendo de sus necesidades lo van a modular, pero el espacio público también es en donde también se van a hacer diversas actividades. Hicieron un programa de juegos infantiles, de actividades que ahora en muchos complejos de vivienda se les llama amenidades. ¿Cuál es la propuesta del espacio público en ese sentido? Pues creo que bueno, es un programa urbano exterior en donde podemos decir que al ser un conjunto habitacional, pues también lo que queremos es que los espacios exteriores no sean pues residuales, ¿no? Como en algunos complejos lo son, donde solamente encuentras circulaciones para llegar a los edificios. Este proyecto cuenta con una serie de programa arquitectónico en donde puedes encontrar desde juegos infantiles, canchas de diferentes disciplinas, áreas de uso común, ¿no? En donde la gente igual pueda, si tiene algún evento, puede hacer uso del espacio y apropiarse de ese espacio para tener diferentes eventos. También tenemos áreas de senderos donde la gente puede atravesar de un lado a otro todo el conjunto, aparatos de ejercicio, asadores. O sea, todo esto creo que también enriquece mucho porque pues al ser viviendas donde pues tienes espacios reducidos, ¿no? Donde solamente hay como tu recámara, una sala, un comedor, pues lo que quieres es disfrutar de un espacio, ¿no? Y ese espacio también puede ser al exterior y más ahora que pues permanecemos como mucho tiempo encerrados dentro de nuestros espacios habitables, pues la idea de relajarte y salir a caminar, pues también era algo muy importante para el conjunto. Ah, sí, de acuerdo. Si quieren pasamos a otra diapositiva y nos siguen contando sobre el proyecto. ¿Quieres, Luis, que regrese a la anterior o esta está bien? Hay una pregunta que creo que nos funciona para esta diapositiva. De Aileen dice, ¿creen que la normativa puede llegar a limitar el diseño de la vivienda asequible? Creo que justo también en este corte, o sea, tanto las alturas, lo que te permite el uso de suelo, también nos habla un poco de la densidad y de la propuesta que puede ser para una vivienda asequible, ¿no? Creen que, no solo en Celaya, sino que en algún momento la normativa, tanto el uso de suelo, los reglamentos de construcciones, hacen que no puedas llegar a una propuesta de vivienda asequible como tal. Bueno, esto es una respuesta personal, quizás a lo mejor no estamos todos de acuerdo en el equipo, pero creo que sí. En general, la normativa es necesaria, pero cuando uno trata de hacer aproximaciones un poquito más experimentales o un poco más propositivas, hay veces que choca contra esas normativas que en algunos momentos son antiguas y no se han revisado. Por ejemplo, ahora después de la pandemia hemos encontrado que hay un montón de necesidades que quizás esas normativas no permiten, ¿no? Y luego hay ciertas cosas pues, que no se pueden hacer con toda la libertad que se quisiera, ¿no? Nosotros
En este caso tratamos de, con la normativa en mano y teniéndola muy claro, sacar el mayor potencial del proyecto, ¿no? Entonces, en este caso, todo el juego de alturas, eliminando ciertas viviendas para que el bloque quedara escalonado, nos permitía también colocar tinacos y otro tipo de usos en la parte de arriba, ¿no? Que de alguna manera eso nos ayudaba como jugando con la norma o con la regla a tener unos espacios como más adecuados, ¿no? Quizás a veces es complicado, pero bueno, también esto es arquitectura potencial, ¿no? Que es lo que mejor puedes hacer con la mayor restricción. Claro. Pues sí, al final de cuentas, como bien comentas, es completamente necesaria, ¿no? La normativa. Y sí, en algunas ciudades, pues sí te limita mucho, o sea, y también desde las mismas dimensiones mínimas o máximas, te van guiando hasta hacer solamente un tipo de vivienda, ¿no? Que a veces nos gustaría ser un poco más flexibles o poder llegar a otras soluciones, pero pues te van guiando hasta llegar a un mismo tipo de vivienda. ¿Tiene alguna otra diapositiva para seguir viendo algo más de imágenes? ¿Llegaron alguno, bueno, si quieren platicar algo? Ricardo, ¿querrías comentar algo? No sé si quieren aprovechar como el render igual quizá para un tema como más como de vegetación. No sé, de mi parte creo que sí soy igual por el tema de modulación y todos estos temas que nos ayudaron a dar sobre el diseño lo que realmente queríamos. También el tema del mobiliario dentro de las mismas como departamentos, por así decirlo, cómo nos ayudó a que también se vea un poco flexible en ese aspecto, ¿no? Y cómo estudiamos como el tema del mobiliario desde el laboratorio de Infonavit de APAN, y cómo lo elegimos también, lo que ya se había igual como desarrollado en otros proyectos y se nos hizo como lo más ligero, por así decirlo, para que la misma propuesta se vea amplia, ¿no? Se vea con esa sensación de querer estar en el sitio y ayudarnos a que se vea un poco más grande el espacio, ¿no? Porque son espacios muy reducidos. Entonces hay que ayudar también con el tema de todo el interior a que se vea más agradable el mismo espacio. Esos espacios que se ven en las esquinas, es un poco también de lo que hablan, ¿no? Que también se puede expander el espacio y que también hace que se vea mucho más grande, y son estos espacios flexibles y que platicaban hace rato, que son como más abiertos, pero que pueden estar dentro del espacio. Sí, sí. Así es. Continúa. Gracias. Estos espacios son los que llamamos comodines, donde cada uno de los usuarios va a poder integrar su diseño, digámoslo así, a su vivienda, ya sea cerrándolo para poder tener un espacio extra de bodega o abriéndolo hacia un jardín para poder tener mayor vista, mayor iluminación dentro de la vivienda. Una cosa importante que también podemos ver en esta imagen es la tectónica y el uso del Nova Ceramic, que era parte del proyecto Pedía, y cómo este tabique lo fuimos modulando y replicando para que también nos diera el módulo final, y el uso de fachaletas en todo lo que sería la estructura principal en concreto, para que la estética se viera solo en tabique, y el uso del color, ya sea en un tabique color salmón o en un tabique color arena, para también poder diferenciar cada uno de los edificios. Igualmente, Alejandro,
algo muy relevante que de alguna forma revela esta imagen era toda la oportunidad que se tendría entre bloques de vivienda. Entonces, sí es cierto que el concurso era exclusivamente el desarrollo de un prototipo, o sea, de un bloque. El concurso hablaba de un bloque nada más. Sí también te pedían que pudieras generar una propuesta de conjunto donde articularas 4 bloques. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que con base en la normatividad, que por supuesto que puede refinarse, puede revisarse, puede debatirse, al final la normatividad nos daba ciertos parámetros, como ya lo platicaba Daniela, de separaciones tanto a colindancias como entre la propia arquitectura, y más el sembrado que nosotros proponíamos, alineándonos a la complejidad de la poligonal, nos generaban estos grandes espacios que nosotros convertimos entre plazas, plazoletas, espacios de ocio, espacios para la construcción del tejido social, donde aquí de alguna forma la vegetación es eje principal pues, para la mejor experiencia del habitante. Y ya en este sentido me gustaría que igualmente Luis Guízar nos pudiera platicar un poco más de lo que estamos viendo en ese sentido. Sí, gracias, José. Pues como bien se me ha mencionado, la materialidad y la disposición de los edificios fueron generando estas áreas verdes entre cada uno de ellos, en las que decidimos contemplar que estas áreas verdes sean una mezcolanza, por así decirlo, entre las actividades de los usuarios o visitantes incluso de las viviendas del conjunto, pero también la oportunidad para recuperar los matorrales xerófilos que en algún momento han, bueno, y siguen existiendo, pero están bastante afectados por el crecimiento de la mancha urbana en la zona de Celaya, ¿no? Tenemos de repente algunos árboles idóneos protagonistas, como pueden ser sauces llorones, como pueden ser huizaches, como pueden ser cacahuates, mezquites, todas estas especies de arbolado que se van mezclando en estas áreas verdes, como lo mencionaba Mariana también, de tal forma que su disposición nos van generando dentro de estas mismas áreas verdes subáreas con distintas actividades, como pueden ser la zona de asadores, como pueden ser la zona de juegos infantiles, incluso por ahí también teníamos pabellones urbanos para exposición o para aforo de personas que viven en los edificios, de tal forma que mezclado con los conceptos que estábamos desarrollando en las diapositivas anteriores, sobre todo los conceptos de circulación, tuviéramos la facilidad de que el usuario pudiera, uno, integrarse al área verde o a estos espacios que quedan entre edificios, pero sobre todo perder, por así decirlo, perder el miedo a qué pasa si tenemos árboles con cierta cantidad de hormigas, qué pasa si se van acercando colibríes, chupamientos, mariposas, distintos insectos, escarabajos, gusanos, que son propios de la vegetación de estas áreas verdes y que no necesariamente significa que estén plagados o que tengamos algún problema, ¿no? De ahí también vemos en el render, ¿no? Que además de la disposición de estos árboles que van haciendo como estas burbujas de actividades, también serían burbujas de flora y fauna, que la principal intención, repito, es recuperar la imagen verde o el ecosistema o el biotipo que antes existía en el sitio. La oportunidad que nos da la disposición, que lo veíamos también en las diapositivas anteriores, de estos distintos ángulos a los que responden las viviendas por la poligonal del conjunto, es lo que nos permite tener estas grandes áreas verdes combinadas con toda esta vegetación que mencionamos, más el mobiliario y las actividades que había mencionado sobre todo Mariana. No, justo se ve un espacio en donde se ve que tienes ganas de estar ahí, ¿no? O sea, justo ves desde de la ventana y tienes ganas de salir a estar en este espacio público. Oigan, hay dos preguntas de Diego Rico. Según su perspectiva, ¿cuál fue el principal diferenciador que les dio el primer lugar contra el porcentaje de restante de propuestas? Bueno, no sé si sea más para una pregunta hacia un jurado. Y dice, a sabiendas de que cada proyecto en cada ubicación es distinta, ¿qué conclusiones rescatan o sugieren para otras propuestas de vivienda asequible en latitudes similares?
buscando alejarnos de lo que ya está escrito por las dependencias que han construido interés social toda la vida. ¿Alguien querría comentar? Bueno, cuando entregaron el premio, el jurado la verdad es que fue muy, muy claro cuando indicó por qué nos habían elegido, y tenía que ver con todo este tema de la propuesta de espacio público, ¿no? Creo que por eso también estamos haciendo como mucho énfasis en ello hoy, porque se halagó el hecho de que tuviéramos no solo las viviendas, sino todo este programa público asociado que activaba este parque de bajo mantenimiento, ¿no? Y luego, por otro lado, también la ubicación del estacionamiento, ¿no? La posibilidad de que en un futuro, como bien decían, se pudiera incluso abrir y fuera una calle de conexión de lado a lado del lote, ¿no? Comentaron que era una cosa muy positiva. Y otra de las cosas, y estoy parafraseando lo que dijo el jurado, fue todo el tema de la polivalencia de las viviendas, ¿no? El que cualquier tipo de familia pudiera habitarlas, y que el tiempo casi se convirtiera como en un material de proyecto, ¿no? En el que a medida que pasa el tiempo la vivienda cambia y cualquiera puede habitarla. Creo que eso también fue algo positivo, y también el pensar en los temas de que se introdujera el trabajo a distancia, ¿no? Con todo este tema que ha pasado en la pandemia, que ha derivado a que muchos trabajemos desde casa, ¿no? Claro. Adelante, creo que tenían ya otras diapositivas. Sí. Bueno, estos son los componentes fundamentales que tuvimos en el diseño. Como vemos, tenemos una célula que es de 320 por 320, lo que nos permitió crear a base de 5 módulos y medio una vivienda de 60 metros cuadrados. Esta vivienda se replicó en 8 veces para tener la planta principal, y luego la multiplicamos en 4 niveles. Después, para poder tener espacios permeables y de accesibilidad, fuimos eliminando algunas de las viviendas para que en cada uno de los bloques tuviéramos los 26 viviendas que se nos solicitaban. Importante es que en nuestra planta baja pensamos en todas aquellas personas en silla de ruedas o con alguna discapacidad que pudieran accesar a ellas y que funcionara la vivienda para este uso. Parte importante de nuestro proyecto también fue la eficacia en las circulaciones. Tenemos 4 circulaciones a los centros de 2 viviendas para que llegaras a tu acceso y no desperdiciáramos en este sentido. Y por último, la tectónica, que era un poco de lo que hablábamos anterior, del uso de columnas y de muros divisorios para poder formar todo el conjunto. Sí, lo único que me gustaría agregar de lo que ya comentó Daniela es que sí invertimos una gran cantidad de tiempo para poder determinar que el módulo ideal era de 320. Eso es muy importante. Tanto hicimos primero básicamente tomamos ese módulo, esa célula, y nos aseguramos que pudiera entrar una cocina con un comedor, un espacio de recámara, todo el núcleo de higiene que involucraba un baño con ciertas características que ya podrán ver, y un espacio para lavandería, y ya para una multiplicación de esa célula, básicamente si la multiplicábamos por 6 nos sobrepasábamos los 60 metros cuadrados, y de ahí nace que media célula pudiera ser este espacio comodín para que el habitante pudiera aprovecharlo o apropiarse de él, ¿no? Aquí podemos ver la planta tipo del módulo de vivienda. Como bien menciona Daniela, siempre a través de todos los procesos de diseño que hemos tenido como equipo, los vehículos de circulación son un componente de diseño que nos llama mucho la atención, y por vehículos de circulación entendemos rampas, escaleras, pasillos, elevadores. Y en este caso, nosotros pensábamos que deberíamos de minimizar o básicamente eliminar los pasillos, porque son elementos que cuestan,
posteriormente hay que prorratear ese costo entre las personas que adquieren su vivienda. Entonces, ya que habíamos seleccionado esta célula de 320 y empezamos a hacer básicamente este despliegue alrededor de este centro, nos dimos cuenta que teníamos ciertas células que estaban ahogadas en el interior de esta configuración, y precisamente ahí es donde nace la idea que en esas células que no tendrían aparentemente ni iluminación ni ventilación natural, fueron las que se dedicaron a las escaleras. Entonces, ¿qué se derivó a partir de eso? Que hay una eficiencia impresionante en las circulaciones en el conjunto, que además, en vez de tener solo una gran escalera que opere para 26 viviendas, hay 4, lo que hace mucho menos población que tendría que atravesar esas escaleras, y por el tamaño de la escalera también nos quedaba un centro vacío, que está ahorita tachado, que pensábamos, y eso creo que ya no lo expresamos en el concurso, pero que pensábamos que por ahí podría darse en algún momento algún elevador, si el equipo o el grupo de habitantes así lo decidiera. O sea, hay ese potencial de poder colocarlo, y también el poder subir y bajar mobiliario. Entonces, todo esto fue lo que parte de las características relevantes de la propuesta. E igualmente, dentro del proceso de diseño, el marco, este marco programático, traía muchísimos beneficios, porque si se fijan, toda la propuesta está construida en 2 crujías. Hay una crujía interior que ve hacia el patio central, y nos interesaba mucho que todas las células tuvieran iluminación y ventilación natural, y también hubiera ventilación cruzada. Eso era algo que era fundamental para nosotros. Entonces, ¿qué mejor que pudiéramos tener una crujía que viera hacia un patio con un gran árbol, y también una crujía exterior que se beneficiara de las vistas del conjunto? Entonces, así es como operó nuestra planta tipo, y si pueden ver, abajo a la derecha está la planta de contacto. Como ya mencionaba bien Daniela, nos sobraban departamentos cuando colocábamos las 8 viviendas por 4 niveles, y ahí es donde nace la oportunidad de empezar a eliminar viviendas en planta baja para poder generar esta porosidad, y que la arquitectura no fuera un elemento que operara como una barrera. De hecho, lo que buscábamos es que la arquitectura fuera un componente poroso, y que la gente pudiera transitar libremente a través del edificio, al interior del edificio, y posteriormente poder salir. Como bien menciona igual Daniela, en planta baja hay una serie de viviendas perfectamente o especialmente diseñadas para personas con capacidades diferentes, y en la planta de azotea también existe una topografía debido a las bondades que nos daba la propuesta en su conjunto, pudiendo colocar el tema de los tinacos y del área de tendido. Y finalmente, respondiendo al asunto de las escaleras, que quedan comprometidas en su iluminación y ventilación en la planta tipo, ya en el nivel de azoteas sobresalían, y de ahí podíamos colocar o tener iluminación y ventilación natural, como si fuera una chimenea, básicamente. Es súper interesante eso de los pasillos, ¿no? Normalmente vemos los edificios donde se ven los pasillos comunicantes o en balcones que comunican de las escaleras, todas las circulaciones horizontales en las diferentes plantas, o te salen en el patio interior o salen en fachada, ¿no? Entonces, justo ustedes no existen los pasillos o las comunicaciones horizontales, ¿no? Solamente llegas y entras a tu departamento o a tu habitación, a tu loft, ¿no? Así es. Buenísimo. Mariana, no sé si quieres comentar. Sí, justo en este esquema creo que se ve bastante bien cómo se va armando el departamento tipo, en donde cada uno de estos bloques es una célula, lo que nosotros llamamos la célula de 3.2 por 3.2, en donde puedes ver cómo el ser humano se va desarrollando, ¿no?, en estos módulos.
Los 3 de hasta abajo, que son los pequeños o los medios módulos, es este espacio comodín, en donde nosotros creo que era lo más atractivo que teníamos tanto en la estética del objeto como también en la propuesta flexible, porque podrías tener como esta terraza, ¿no? A lo mejor se convertía en un taller o a lo mejor era también tu centro de planchado. Tú decidías qué hacer con este espacio. Y cada uno de estos módulos va conformando pues el espacio habitable en donde podrías tener una recámara principal, una secundaria o otra principal, un baño completo, tu sala, tu comedor, una área de circulaciones y también pues tu sala y tu comedor, ¿no? Algo interesante que se planteó aquí también fue el estudio de todo el mobiliario interior, como ya lo decía Ricardo, en donde existe también una estrategia tanto en la planta baja para todas las personas con discapacidad, en donde se analizaron todos los anchos requeridos para que esta persona pudiera circular de forma eficiente en todo el departamento y también en los demás departamentos en donde tenemos como la estrategia de el comedor con la cocina, en donde las recámaras también pueden tener esta parte privada, pero al mismo tiempo también pueden abrirse y tener como un gran departamento. Y esa flexibilidad que se tiene era algo muy interesante dentro de la propuesta, ¿no? Y todos estos bloques o estas células se van configurando para tener pues una propuesta diferente dependiendo del usuario, ¿no? Si tenías 2 hijos, si tenías nada más tu pareja o si tenías, por ejemplo, si eran personas de la tercera edad, una persona con discapacidad o si simplemente eras tú y querías tener un estudio o un taller ahí pues para trabajar. Y bueno, aquí también en la estética se puede ver en las fachadas esta tectónica que hablaba el arquitecto José, en donde la parte de arriba, pues tenemos estos espacios también donde se encuentran los tinacos, pero al mismo tiempo tenemos un espacio donde pueden subir a atender, ¿no? Y va haciendo como una topografía en el conjunto que incluso en cada fachada que ves va cambiando, ¿no? Todos los espacios tenían esta iluminación natural, que era una ventilación cruzada, y que al mismo tiempo nos daba la oportunidad de tener esta especie de jardineras que sobresalían de toda la fachada y que al mismo tiempo generaban unas sombras bastante interesantes en la tectónica y en la estética de cada uno de estos volúmenes. Ya adentrándonos en el paisaje doméstico, en la vivienda, ¿no? Teníamos principalmente 2 grandes como estrategias que dijimos ya al principio, que era todo lo que tiene que ver con perspectiva de género y todo lo que tiene que ver con diseño biofílico, ¿no? Entonces, por un lado, lo que intentábamos era que se pudieran desarrollar tanto los espacios productivos, que se han descubierto que son súper necesarios dentro de la vivienda después de la pandemia, como todos los espacios que están vinculados a los cuidados, ¿no? a los cuidados del día a día. Entonces, nos aseguramos de que se pudieran desarrollar ambos usos dentro de la vivienda, como ha comentado antes Mariana, con estos pequeños espacios comodín o con los espacios polivalentes. Nos aseguramos, como explicábamos al principio, el tema de los espacios polivalentes que pudieran servir para colocar cualquier tipo de mobiliario, una cama doble, 2 camas chiquitas, una mesa de trabajo. También que existiera almacenaje suficiente para desarrollar todos los usos cotidianos y que se pudieran hacer actividades simultáneas y controladas, ¿no? Por ejemplo, la cocina en este caso está abierta, de manera que si los niños o alguien que necesita ser cuidado está en la sala, se puede controlar desde la cocina, y la cocina tiene un tamaño suficiente para que no haya únicamente una persona que desarrolle actividades dentro de esta, sino que pueda otra persona apoyarlo, ¿no? Entonces, se empiezan a visibilizar todas las actividades del hogar para que también los niños, por ejemplo, puedan aprender pues, a cómo se cocina o cómo se tiende la ropa o cómo se lava la ropa, e incorporar estas actividades en su día a día, ¿no? Y normalizarlos. Y bueno, también se tuvo en cuenta todo el sistema funcional de tareas domésticas, el lavado de la ropa, el planchado, la recogida de la ropa y cuáles son los trayectos que se realizan dentro de la casa para
el día a día sea como más fácil a la hora de desarrollar estas tareas. Y bueno, en cuanto al tema del diseño biofílico, decidimos que este comodín se podía utilizar como terraza, también se podía cerrar, como hemos dicho, y tener otro tipo como de usos, pero dábamos la posibilidad de que estuviera abierto, ¿no? Por otro lado, también el sistema constructivo tenía ciertas perforaciones en algunos ladrillos, ¿no? Que además de toda la vegetación que antes ha contado Luis, permitía que los insectos se introdujeran en estos orificios para hacer sus casas también. Igualmente, pues, un tema de iluminación y ventilación cruzada. En este caso, la ventilación viene arrastrando pues, todo el aire que viene del parque, digamos, ¿no? Entonces de alguna manera está limpia, ¿no? y trae como olores, ¿no? De estos frutales que permiten que estemos como más en contacto con la naturaleza. Y hubo un tema también de economía de medios, se agrupó toda la parte de las zonas húmedas para reducir las instalaciones y bueno, se apoyaba el tema de la flexibilidad con este sistema constructivo del cual había hablado Daniela anteriormente. Esta propuesta para los polinizadores, por ejemplo, esto, digo, ya se han visto algunos prefabricados, pero esto es una propuesta de ustedes, o sea, es literal el mismo ladrillo con algunas perforaciones. ¿Esto ya se ha como probado? ¿Funciona? ¿Es una propuesta innovadora de ustedes o ya se hace, por ejemplo, en España o lo han visto en algún otro lugar? No, sí, o sea, es una propuesta que ya existen incluso algunos bloques. La idea es que pues todo el ambiente y el conjunto tenga esta posibilidad, ¿no? Y qué mejor que incorporar algunos espacios así para que funcionen como hoteles. Ujú, ujú. Adelante, sigamos. No sé, Ricardo, si quisieras platicar sobre el mobiliario y los interiores. Sí, claro. Retomando un poco el tema bueno, venimos platicando sobre la flexibilidad del mismo departamento, Loft, un poco cómo esta cancelería también interior nos ayuda a dar esa flexibilidad y hasta cierto punto privacidad, como lo logran ver en la imagen del medio, con estos cristales un poco esmerilados, por así decirlo, en las recámaras. Y también nos ayuda cuando se abre toda esta cancelería a ver de lado a lado en el departamento, que esto hace que se vea mucho más grande y puedas vivir mejor el espacio en ese sentido. Creo que por parte del mobiliario se hace un estudio muy grande en ese sentido para elegir lo menos pesado en el sentido visual, para que se siga viendo amplio, tenga pues todo lo que requiere en ese sentido el departamento, y gran parte de lo que creo que nos ayuda en la propuesta es el tema como biofílico que igual mencionaba Lucía, que incluirlo pues lo queríamos incluir de cierta forma también con los espacios como polivalentes, generando como jardines que pues esto nos ayudaría en un futuro a tener espacios muy verdes, ¿no? También. ¿Y hay de alguna manera alguna azotea verde, como algún huerto, algo de cultivo? Sí, perdón, Alex, antes de pasar a esa pregunta, no sé si Ricardo querrías compartirnos de dónde sacamos el mobiliario para que se sepa que hay un grupo de diseñadores que son propietarios de este diseño, ¿no? Claro, lo sacamos del estudio, bueno, el estudio Esraue ayudó en el laboratorio de casas de APAN, que se desarrolló en el 2018, 2019, si no me recuerdo.
bueno, se inició. Y de ahí más o menos fue como la curaduría del mobiliario que nos atrajo más de por acá en el concurso, y a partir de eso pues estuvimos viendo como las colecciones que Rahway había desarrollado, y pues fue que tomamos la elección de cierta colección que era un poco más ad hoc a lo que requeríamos nosotros, ¿no? Para el interior. ¿No? Y también tiene esa misma, o sea, también se ve que son mobiliario muy sencillo, ¿no? Tampoco se ve un mobiliario caro, ¿no? O sea, creo que va con la misma línea de una vivienda asequible. Sí, nosotros, bueno, creo que todos compartimos la idea que el buen diseño no tiene que ver con el costo. Y como menciona Ricardo, y en su momento igual revisaron con Mariana, hay una calidad extraordinaria en el diseño industrial mexicano, y al ver estas propuestas que ya existían, entonces decidimos pues igualmente tomarlas prestado, entendiendo que hay detrás de estos diseños industrial muchísimo talento mexicano, y simplemente, como tú mencionas, Alejandro, y como mencionaba Ricardo, el mobiliario es ad hoc con el espacio, con sus dimensiones, con su estética. Son espacios muy sobrios igualmente, y que van de acuerdo también con la tectónica del objeto, ¿no? Entonces, es algo que igualmente al final, pues nosotros terminamos habitando este espacio, y aquí es donde pasan las 1000 historias. Entonces queríamos que el componente mínimo, que es el mueble, fuera igual parte fundamental de la propuesta. Sí, se metieron al diseño hasta el último detalle, ¿no? También se Así ve es. un trabajo en pisos. ¿Eso es un terrazo? ¿Cuál es la propuesta de pisos? Yo creo que ahí sí nos agarras en curva, Alejandro, porque nos gusta mucho el terrazo, como bien mencionas, pero igualmente no estábamos seguros si la propuesta económica podría cubrirlo. Entonces decidimos hacer una propuesta que pudiera ser un concreto pulido, pudiera ser, pero igualmente nos encantaría, ya después de revisar el tema de números, poder proponer un terrazo. Por supuesto que sí. Okay. Seguimos si quieren con el siguiente. Y bueno, este es un poco casi el resumen de todo lo que hemos hablado en cuanto a la flexibilidad de la vivienda, y un poco retomando esto que decía José de un hogar, 1000 historias, ¿no? Justo esta imagen quiere transmitir eso, ¿no? Como tenemos 3 tipos de vivienda distintos, ¿no? La vivienda tipo 1, que es la que se repite en primera, segunda y tercer planta. Todas son de 60 metros cuadrados, y las 2 que tenemos en la derecha son las de planta baja, 4 con accesibilidad universal y 2 que es un tipo distinto. Y bueno, lo que vemos aquí es la posibilidad de que distintas familias con distintos modos de habitar puedan estar en estas viviendas, ¿no? Vemos los espacios polivalentes, ¿no? Que son los que están flotando a la parte de arriba y en la parte de abajo, en las que se muestran cómo se puede amoblar de distintas maneras el mismo espacio, y los que tenemos en vertical entre medias de las plantas son los espacios comodín, que igualmente muestran la posibilidad de que estén abiertos o que estén cerrados, y que también alberguen distintos usos, ¿no? Tenemos también en el núcleo de zonas húmedas, es muy similar en los 3 casos. Tenemos en los 3 casos, bueno, no, en el caso de accesibilidad universal no, pero en los otros 2 casos tenemos baños con usos separados para que se pueda utilizar simultáneamente y no haya peleas en las mañanas, ¿no? Para ducharse o peinarse o lo que haya que hacer, que eso también facilita el día a día, ¿no? En las viviendas. Y
bueno, lo que se ve también, ahora que preguntabas el tema de los pavimentos, son unas franjas de un color un poquito más claro, ¿no? Que son una especie como de enmarcado que hacemos de por dónde pasa la estructura, que es con un concreto, ¿no? Para diferenciar los pavimentos y el cambio de una célula a otra, ¿no? Que también para temas de discapacidad visual puede ayudar para entender cómo, cuando se pasa de un espacio a otro, ¿no? No, pues es justo como comentabas, este es el resumen del resumen, ¿no? Donde se entiende, donde no se entiende bien el mobiliario, pero sí las historias y las actividades, es lo que te cuenta la arquitectura y te explica qué es lo que pudiera suceder en todos esos espacios, ¿no? Como una serie de diálogos entre los espacios y que te van platicando las historias. ¿Tienen alguna otra diapositiva? Con eso terminamos, mi querido Alejandro. Muchas gracias. Un hogar, mil historias. No, pues el mejor de los nombres de proyectos que creo que he escuchado por algo. Oigan, si dejamos de compartir entonces, mm, pues muchas felicidades, de nuevo por esta gran propuesta, porque tiene no solo estudio a nivel social de la situación en la que nos encontramos, obviamente van mucho más allá, llegando al estudio de Celaya y de la vegetación y de las problemáticas sociales del sitio, pero en realidad es un entendimiento completo y complejo de la situación en la que nos encontramos actualmente, ¿no? Tanto económica, política y social, eh, entendido desde la perspectiva de género, enfocado a personas mayores, de los materiales, de todo. En realidad, muchísimas felicidades, qué gusto haber escuchado y estar aquí platicando con ustedes. No sé si gusten también dar algún último comentario. Me gustaría que diéramos como una ronda de cierre, platicando cada uno sobre su experiencia del participar en un concurso que fue convocado a través de una federación de colegios de arquitectos y que ahora existe la posibilidad de que se materialice esta propuesta que acaban de hacer y que posiblemente se construya y que ojalá ustedes sean parte de la dinámica del proyecto y que en realidad sea una propuesta que vaya mucho más allá de lo que el gobierno de Celaya, el Colegio de Arquitectos de Celaya, el Instituto de Vivienda genere, y no sea solo para Celaya, sino va a ser como una propuesta, una célula que pueda ser un gran ejemplo para la vivienda a nivel mundial, ¿no? O sea, me gustaría que diéramos una ronda ya pensando en eso, ¿no? Pues yo quisiera aplaudir el hecho de que se convoquen concursos en México, ¿no? Sobre todo para hacer vivienda asequible, vivienda social. Creo que es muy necesario para poder demostrar que se pueden hacer cosas muy interesantes y muy dignas con un bajo presupuesto. Y creo que la manera de hacerlo es a través de concursos, ¿no? Entonces, yo quisiera aplaudir y ojalá se puedan hacer más concursos para realizar más proyectos públicos, porque creo que es la manera de que, como decía José, en México hay un gran potencial de diseñadores a todos los niveles, ¿no? Paisaje, arquitectos, industriales, y creo que hay que aprovechar todo ese potencial que tiene el país para hacer grandes proyectos a través de los concursos públicos. Gracias, Lucía. Los voy nombrando mejor. Adelante, Mariana, para que Bueno, tengamos primero un orden. también agradecer al equipo. Creo que todos nos complementamos bastante bien y hicimos una propuesta bastante buena.
creo que este tipo de pensamiento de, o sea, pensar cómo vivir y cómo tener esta construcción de la arquitectura es algo muy interesante desde la perspectiva no solo de la materialidad o del objeto arquitectónico, sino en sí del usuario y cómo él vive, ¿no? Incluso esta palabra de vivienda o casa, haciendo referencia a nosotros a lo que llamamos hogar, como una especie de ese espacio en donde la gente se apropia, ¿no? De la arquitectura. Pues creo que todos nos enriquecemos bastante con este proyecto, aprendimos muchísimas cosas, creo que analizamos y estudiamos muchísimos ejemplos de lo que está pasando con la vivienda en el mundo y también pues cada proyecto es algo muy interesante dentro del nivel concurso porque aprendes tanto del sitio, de la temática, ¿no? De cómo organizarnos, incluso como equipo, creo que fue bastante bueno. Y pues nada, agradecer también al Colegio de Arquitectos por esta oportunidad y pues gracias, ¿no? Gracias, Mariana. Adelante, Ricardo. De igual forma, creo que agradecer y creo que está bueno en ese sentido el seguir fomentando este tipo de prácticas. Creo que algo que me deja el concurso en ese sentido es que no debe de estar peleado como los costos, la estética, la funcionalidad y todas las vivencias que un usuario debe de tener en ese aspecto y de seguir progresando en ese sentido para que nos sigamos desarrollando todos, desde los mismos usuarios y nosotros como arquitectos, para poder seguir creciendo en todos los aspectos. Sí, buenísimo. Adelante, Luis. Muchísimas gracias. Igualmente agradecer a todo el equipo y al Colegio de Arquitectos, nivel nacional y también de arquitectos de Celaya, como menciona Lucía, que tengamos esta oportunidad, ¿no? De participar en este tipo de concursos con estas connotaciones de asequible, de acceso y demás oportunidades que se dan. Y sobre todo, pues agradecer esta oportunidad porque no siempre un concurso con estas directrices se enfoca o pone mucha atención en el tema de paisaje, de arquitectura, de paisaje y de diseño de exteriores, que creo que en conjunto con los arquitectos y en conjunto también con las bases y materialidades que pedían el concurso, pues fue un muy buen resultado y pues, insisto, agradecer y fortalecer, ¿no? Que siguientes concursos sigan de la mano con esta con estos equipos multidisciplinarios para lograr un mejor proyecto. Gracias, Luis. Oye, hay una última pregunta. Aprovecho para que no se quede ahí en el aire y le doy la entrada. ¿No creen que esta propuesta de diseño biofílico sale del contexto de una vivienda asequible por todo lo que conlleva este tipo de espacios? ¿Y creen que este término de vivienda asequible más bien es solo una fantasía en el país, considerando los ingresos económicos de este sector de población para que se plantea y el flujo que hay que generar para una vivienda? Esto lo publica Fernando Castellán. Pues aprovecho entonces, Daniel, a ver si nos puedes contestar la pregunta y también aprovechar para tu comentario. Bueno, creo que en tema de biofilia podemos poner desde una planta. Creo que desde ahí viene el integrar este elemento verde en nuestra vida y cómo el tenerlo ahí y el cuidarlo nos ayuda en el día a día. Entonces, no tiene que ser algo costoso el poder tener vegetación dentro de nuestro hogar y en nuestros espacios públicos. Y también, alguna vez nos los comentó Luis, el que la parte de los árboles sean frutales ayuda a que el mismo usuario los cuide, vaya, coseche, por así decirlo, y que sea en comunidad lo que se cuida de cada uno de los espacios exteriores. Entonces creo que la biofilia no va a estar peleada con este estilo de vivienda asequible. Y pensando en la vivienda asequible, creo que es importante ver que todos tenemos la posibilidad de tener una vivienda adecuada para nosotros y el cómo la desarrollamos y el cómo
la vivimos, va a ayudarnos a estar a conformarla. Entonces, sí sabemos que el poder adquisitivo que se tiene puede ser menor, pero no tenemos que estar peleados el diseño, la funcionalidad y la estética, como decía Ricardo en su momento. Y bueno, para cerrar, agradecer este espacio donde nos pudieron dejar compartir cómo fue este proceso de diseño para el concurso de la vivienda y entender que todos merecemos una vivienda digna para poder desarrollarnos bien. Muchas gracias. Les mandan saludos del Colegio de Arquitectos de Celaya. Dice enhorabuena por su éxito de parte del Colegio de Arquitectos de Celaya. Aldo, en terrazo se vería genial. Y Sergio dice felicidades por su propuesta de vivienda. Y pues, para cerrar, igual, José, no sé si quieras también platicarnos y tu comentario de cierre de esta experiencia, cómo también al final los concursos para poder construir un edificio o diseñar y estar en una colaboración de un complejo habitacional de estas dimensiones, tienes que tener o un currículum de un gran despacho o estar en una constructora o estar dentro del Infonavit como proveedor. O sea, hay demasiadas trabas ahora para los despachos de arquitectos. ¿Cómo este proyecto les abre las posibilidades de ahora estar en la posibilidad de que desarrollen, de que lleven de la mano y hagan una propuesta física innovadora en un espacio en México, en donde al final creo que puede ser un gran ejemplo, como ya comentaba, para el país y ojalá para otras partes del mundo, ¿no? Y aprovechando esa pregunta y también para que hagas un cierre. Gracias, mi querido Alejandro. Pues nosotros estamos increíblemente contentos, sumamente agradecidos con la Federación de Colegios de Arquitectos, con el CAMSAT, por supuesto, por darnos esta plataforma para poder comunicar y también confrontar nuestras ideas con personas del gremio y no que precisamente del gremio, porque al fin y al cabo siempre necesitamos la crítica constructiva. Todas las preguntas que se han hecho a través de Facebook o las redes sociales son bienvenidas, tanto ahorita en tu espacio como en el futuro. Nosotros estaremos muy honrados de poder seguir compartiendo nuestras ideas y nuestros procesos en las plataformas que se nos puedan otorgar. Y como bien mencionabas, estamos en serio muy, muy, muy contentos de poder dar los próximos pasos con pues las instituciones pertinentes y poder desarrollar de momento la segunda parte, que podría ser el desarrollo del proyecto ejecutivo, que tenemos entendido que sería la continuación, y por supuesto que estamos muy interesados en poder colaborar en cualquier parte del proceso para llevar a desarrollar la ejecución del prototipo. Al final, lo que más nos interesa es poder confrontarlo físicamente el objeto, poder estar ahí, entenderlo y a través del tiempo, si todo sale bien, pues poder platicar con sus habitantes y poder llegar hasta perfeccionar el producto que hemos llegado a poner sobre la mesa. Entonces, pues listo, mi querido Alex, estamos muy contentos, muy agradecidos. Estamos a tus órdenes si requieres algo más de nosotros. Ya en su momento vamos a compartir a través de nuestras redes sociales el proyecto, pero sí podemos decirte que tú tienes la primicia aquí, ¿eh? Entonces, pues, estamos arrancando con el pie derecho aquí. Pues muchas felicidades, muchas gracias también por el tiempo, por haberse juntado todos a platicarnos, a contarnos la experiencia, los procesos y la propuesta, que es la esencia del por qué ganaron, ¿no? El entender a veces, y también pasa y sucede que en los arquitectos luego, no solo en los proyectos, en los concursos, digamos, de licitación pública, sino en los concursos
internacionales, tenemos la espinita de que, no, pues seguro tenían ahí ya arreglado el concurso, ¿no? O sea, hay que entender la propuesta y el entender por qué ganaron, ¿no? Y justo estos espacios es para abrirnos, para platicar, para dialogar, para entender la propuesta final desde el fondo, ¿no? A veces vemos renders y ya y decimos, no, pues ese la verdad estaba mejor el otro. Y yo le hubiera puesto a como primer lugar, pero en realidad la propuesta y ganaron, pero por otro tipo, por el fundamento, ¿no? Por el espacio público, por la flexibilidad, por la accesibilidad, por la equidad de género, o sea, por un montón de cosas que no se ve si un render está más bonito, ¿no? Entonces justo es lo que buscamos, lo que queremos es dialogar, entender, expresarnos y como colegas crecer entre todos, ¿no? Y pues muchas gracias entonces de nuevo por haber estado aquí. También gracias a los que estuvieron conectados y haciendo preguntas. Y pues nada, nos vemos la próxima semana en otro Arquidiálogo. Hasta luego y muchas gracias. Gracias, buen día. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego.